Resolución CC es nuestro hashtag de la noche y hablamos acerca de estas declaraciones vertidas por el magistrado de Corte de Constitucionalidad Roberto Molina Barreto, quien asegura que el otorgamiento de un amparo provisional a la abogada Karen Marie Fischer Pivaral, dejando en suspenso el proceso de antejuicio que ya estaba en comisión pesquisidora en el Congreso de la República contra el presidente Otto Fernando Pérez Molina, es en resguardo de la institucionalidad del país. Este es, por supuesto, nuestro primer tema de la noche con Resolución CC. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El magistrado Roberto Molina Barreto justificó el por qué la Corte de Constitucionalidad amparó provisionalmente a Karen Fischer, con el que detuvo provisionalmente el proceso de antejuicio contra el presidente de la República. Según Molina Barreto, todo fue en defensa de la institucionalidad del país. Pero hay derechos, como el que nos atañe para este caso, que es cuando se pone en peligro la institucionalidad del país, cuando hay peligro el orden constitucional. Recuérdense que esa es la función esencial de la Corte de Constitucionalidad. Y el procesar a uno de los tres órganos del Estado sin ningún fundamento clásico, que es haber pasado por el tamiz del antejuicio, pone en peligro la institucionalidad. El magistrado añadió que la Corte Suprema de Justicia se adelantó a mandar el antejuicio contra el presidente al Congreso, sin antes conocerlo en el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, según lo establece el artículo 16 de la Ley de Amparos. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Resolución CC es lo que estamos utilizando como hashtag de la noche para que usted interactúe con nosotros. Ya tenemos algunos mensajes y los revisamos. Nos dice Omar, lo legal no siempre es lo moral, pero así se juega aquí en Guatemala. Y Luis nos plantea cómo podemos convertir los múltiples problemas sociales en la política, en políticas públicas aceptables. Es lo que nos plantea Luis con nuestro hashtag de la noche, Resolución CC. Vemos el último de los mensajes que tenemos ya listos. Ok, vamos a ir en este instante a comenzar el análisis. Es muy interesante lo que plantea el licenciado Roberto Molina Barreto, el resguardo de la institucionalidad. Está en peligro la institucionalidad del país con un proceso de antejuicio. Le doy las buenas noches, la bienvenida y por supuesto la palabra al licenciado Edgar Ortiz. Juan Carlos, gracias. Buenas noches a ambos, a Hugo y a Juan Carlos. Vamos a ver, yo creo que estamos ahora mismo viviendo una acostumbrada situación de zonas grises, límites e interpretaciones bastante caprichosas a mi criterio. Bueno, siempre con la salvedad de que es mi criterio legal, puedo estar equivocado como siempre, ¿no? Como se dice, 3 abogados, 3 criterios, siempre pasa lo mismo, pero lo que quiero traer a colación es que digamos, el análisis del magistrado me parece curioso. ¿Por qué? Bueno, si lo que está en juego, por ejemplo, es que no se tramitó adecuadamente el antejuicio ante el presidente, que es lo que básicamente se está argumentando, me parece a mí que la persona indicada y la persona interesada en plantear un juicio de amparo es el presidente de la República. Punto. Que no lo ha hecho y lo han hecho 2 abogados, uno supuestamente en su nombre, otra, en el caso de Karen Marie Fischer Pivaral, a nombre propio. Eso es, resguardando la institucionalidad. A mí me parece que uno, digamos, no procede el amparo de la abogada Fischer sencillamente porque ella no es una parte interesada. Bueno, tampoco es que ella esté, digamos, faltando al derecho, es que ella está también, digamos, actuando en una práctica que se volvió usual de unos años para acá. Llamo particularmente la atención al famoso proceso de designación de fiscal general cuando Conrado Reyes resultó electo, porque nunca tomó posesión. Bueno, sí tomó posesión. Cuando resultó elegido Conrado Reyes, varios personas de la sociedad civil plantearon amparos basándose en un artículo de la Constitución, creo que es el 112, 113, que dice que es deber de todos los ciudadanos guatemaltecos hacer que se cumpla la ley. Entonces dicen, bueno, por esa razón yo estoy interesado en que la ley se cumpla,
lo cual a mí me parece una cuestión absurda por una sencilla razón que es muy técnica, y es que los presupuestos procesales no pueden estar en la Constitución. La Constitución es meramente una norma que reconoce derechos, o en todo caso establece límites a los mismos o diseña el Estado, pero nunca es una norma procesal, me explico. Entonces no se puede uno agarrar, digamos, de la Constitución para una norma de ritualidad. Primer error. Entonces me parece improcedente. Luego, si la otra solicitud sí es a nombre del presidente, ya me parece que podemos hablar un poquito más en serio del amparo que se plantea. Sin embargo, de nuevo, me parece a mí que no es apropiado. Pero, a ver, Lick, ahí hay un caso. Es que un abogado actuó a nombre del presidente sin la autorización del presidente de la República. Entonces, digamos, en ese sentido... que tampoco caería... Por eso digo, en ese sentido, ambas solicitudes, tanto la de Karen Fisher como la de este abogado, quedarían completamente invalidadas por el criterio que ya exponía yo hace unos segundos. Pero digamos, asumiendo que de todas formas el abogado sí cuenta con la autorización, el presidente reconoce, sí, él es mi abogado, etcétera, etcétera. El siguiente problema que tengo yo es escuchar al magistrado decir que es por la institucionalidad del país, porque eso no es discusión del amparo. De aquí a cuándo le corresponde a un juicio de amparo, que señores, un juicio de amparo, yo sé que en casa no son abogados la mayoría que nos ven, un juicio de amparo es un elemento de defensa que tiene un ciudadano cuando tiene una violación inminente a un derecho fundamental y no puede hacer otra cosa. Es decir, a usted un juez le ordena prisión preventiva, usted se quejó, el juez le dijo que no tiene nada más que hacer, pues interpone un amparo. Esa es la función del amparo, es un recurso de emergencia, excepcional, de última instancia, que lamentablemente se ha vuelto... la regla. Protege a la persona, eso es, no a la institución. Exactamente, entonces de aquí a cuándo un amparo viene a ser el motivo y el procedimiento del resguardo de la institucionalidad. Para que además, digámoslo así, una corte cuya única función es juzgar materia constitucional, ahora se pone el tacuche, digamos, de juez y árbitro de la República y comienza a decir, a ver, a mí se me ocurre desde mi toga, ¿no?, que a lo mejor convendría que no se tramite. Eso es absolutamente absurdo, y con todo respeto a los magistrados, ¿no? Constitucional en eso. Exactamente. Si van a dar el trámite al amparo, dígame usted, se ha violado una garantía al debido proceso, se ha violado una garantía a la presunción de inocencia y por lo tanto yo lo declaro con lugar o sin lugar. De hecho, si yo fuera magistrado diría, a mí no me pregunte nada por la institucionalidad del país, si quiere invíteme al canal antiguo y le expongo mi punto de vista personal, no como magistrado, y lo discutimos amablemente en un círculo como este. Pero si soy magistrado tengo que limitarme a conocer estrictamente el asunto de derecho y sobre todo como magistrado que de la más alta investidura de la materia constitucional, limitarse a decir, mira, el amparo es un recurso, un juicio muy específico, de emergencia y excepcional. Vámonos a las redes, estamos con Resolución CC como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Rafael Quesada, Resolución CC, claro que se puso en peligro al estar ya en la recta final para las elecciones, todo se hubiera complicado más. Ese es el criterio de Rafael, respetable. Nos dice Sergio Rodríguez, lo que resguarda es el sistema corrupto que está en peligro ante el clamor popular y el despertar ciudadano. JP nos plantea Barreto y Fisher, la resolución CC no frena las manifestaciones pacíficas y el despertar de la población contra la corrupción y la impunidad. David nos plantea resolución CC, no temáis pueblos, ya pronto termina su periodo de Otto y a cada cerdito le llega su Navidad, es lo que dice David. Fernán Reyes Palencia, si Elic Molina dice que peligra la institucionalidad del país, es que cree que Maldonado no puede asumir. Nos plantean también, o sea, la CC, por garantizar la institucionalidad del país, va a amparar a los corruptos, estamos mal. Gianna nos dice, no peligra nada, solo la paz mental de Otto Pérez Molina, si se va, se sube a Maldonado y punto. Víctor, una persona no puede representar la institucionalidad de un país. Elder nos plantea, la política en Guatemala apesta. Tenemos otros mensajes. Byron nos dice, en Guatemala se abusa de los amparos. No nos extrañe que Hichos, Torres y Valdizón vayan a aprovechar el mal uso de los amparos. De eso no tengo ni la más mínima duda, ni la más mínima. El doctor Hernández, a pesar de tanta defensa del bendito orden constitucionalidad, seguimos bien fregados. Por lo visto, lo correcto es seguir fregados, es lo que dice el doctor Hernández. Joao, que a Karen Fisher, Eduardo nos plantea decisión política, el CACIF movió su alfil en la CC para proteger el sistema que les beneficia. Y Jacqueline, se quieren defender la institucionalidad del Estado, defender a los saqueadores del Estado, es lo que nos dicen
a través de las redes. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Hugo Novales. Muy buenas noches, Juan Carlos, buenas noches también, Edgar, y a todos los que nos acompañan hoy a las 10 p.m. Me quedo con el tuit de Jacqueline y el tuit de Víctor Lucas. La protección de la institucionalidad no es lo mismo que la protección de una persona. Claro. ¿Sí? La institucionalidad democrática del país no depende de que Otto Pérez Molina no sea procesado. Incluso algunos podrían argumentar que es al revés. ¿Por qué? Porque no se está poniendo en riesgo la presidencia de la República. No se está poniendo en riesgo la posibilidad de que tengamos un presidente, la posibilidad ni siquiera de que Otto Pérez termine su mandato. Ni la posibilidad de que la convocatoria de elecciones se cumpla. En absoluto, no tiene nada que ver, porque aquí lo que está ocurriendo, si nos vamos estrictamente al procedimiento, y aquí Edgar me podrá corregir, pero el antejuicio al final es un proceso político, en el cual se intentó poner una especie de freno ante la posibilidad de que las instituciones de justicia fueran utilizadas políticamente. Es a ver, Eli Cortés tal vez pero en mi entender el antejuicio es un privilegio político al cargo. Inherente al cargo, correcto, y como tal tampoco se puede renunciar. Pero ¿qué es lo que ocurre? La idea acá es, si el antejuicio pasa, o sea, digamos, si se hubiera tramitado el antejuicio, llega al Congreso de la República, se forma la comisión pesquisidora como efectivamente se hizo, pues entonces a esta comisión pesquisidora le corresponde determinar si el presidente va a ir a juicio o no va a ir a juicio. Y aunque el presidente vaya a juicio, no cesa en su cargo. O sea, aquí no estamos hablando de una comisión que va a destituir al presidente, sino que es una comisión que tampoco lo declara culpable de nada. En absoluto, lo que haría es recomendarle al Pleno del Congreso, que a la vez tendría que votar. O sea, por 105 votos, ¿sí? que tampoco es fácil. Con mayoría calificada, Claro. o sea, tendría que votar con una mayoría calificada para determinar si el presidente va a juicio o no. Y el presidente permanecería en el cargo siempre y cuando no se le dicte prisión preventiva y, tengo entendido, siempre y cuando no se le declare culpable. Entonces, al final, tal vez en ese momento, si en el momento del juicio se empiezan a violar los derechos constitucionales de Otto Pérez Molina como ciudadano, ahí podríamos estar hablando de un amparo. Pero hasta este momento no hay, digamos, una violación a sus garantías individuales, no hay una violación a sus derechos y, sobre todo, aunque la hubiera, tiene muy poco que ver con la institucionalidad del país. Y eso es tal vez algo que tenemos que recordar. Las personas no son instituciones. Otto Pérez Molina es el presidente, pero no es la presidencia. O sea, aunque fuera un argumento válido, aunque la Corte de Constitucionalidad tuviera legitimidad para determinar qué es lo que conviene a la institucionalidad del país o no, el hecho es que en este caso algunos argumentarían incluso que el que las normas puedan estirarse de esta manera, el que dependa de un grupo muy reducido de jueces, si un ciudadano o si un funcionario es responsable por los actos que comete en el cargo, pues entonces ahí, cuando introducimos este tipo de azar, digamos, cuando introducimos este tipo de cuestiones impredecibles a la ecuación, de variables. es cuando se vuelve un problema, una amenaza para la institucionalidad, porque entonces resulta que ya no dependemos de las normas, no dependemos de los principios, no dependemos de los procesos, sino dependemos de si 3 de 5 magistrados quieren o no quieren que el presidente sea juzgado, y eso no puede ser. Vámonos a las redes, estamos esta noche con Resolución CC como nuestro hashtag. Nos dice, la Corte está protegiendo a Otto Pérez, no al cargo. Edwin, no lo creo, pero sí digo que aunque no se pone nada en riesgo, igual todo esto beneficia a diputados, a mi parecer. ¿Acaso no es a todas luces el enriquecimiento ilícito? ¿Cuál institucionalidad? Hasta un ciego lo ve. CC, están mal. Claudia nos plantea, la licenciada Fischer, ¿nos creerá tan ignorantes para creer su argumento? Y Otto Pérez Molina, ¿qué opina de todo esto? Pues le está dando las gracias, lo hizo hoy por medio del vocero presidencial. Un tema que me llamaba la atención acá es, también el presidente, recordemos que tiene, por ser el presidente, o sea, por ocupar una institución, tiene a su disposición la Secretaría General. La Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación es otro actor que pudo haber actuado en lugar de Karen Fischer. O sea, ¿qué es lo que está buscando? A ver, supongo que no le han de faltar recursos al presidente de la República para tener a su propio abogado. Es que podría ser también. ¿Me entiende? O sea, no le estoy argumentando de que vaya a un bufete popular o que asuma la defensa pública penal. O sea, estoy absolutamente claro que al presidente no le faltan los recursos para accionar y decirle a un abogado, mire, licenciado,
necesito que usted me represente y el caso es el siguiente. De nuevo, si el asunto fuera personal, pero Claro. el argumento aquí es la institucionalidad. No, pero Entonces, es que ¿dónde están el las caso es instituciones? personal. Claro. Es que así es sencillo. Vámonos a las redes. Estamos con Resolución CC. Nos dice Cian. He aquí Resolución CC hacia el presidente. Pensemos el voto este 6 de septiembre para que no vuelva a pasar. Ese es también otro tema muy importante. Nos dice Andy, la función de la CC es netamente en materia doctrinal constitucional, no gobernar. Bueno, quien hace una tesis doctoral muy interesante al respecto es el doctor Francisco Beltranena, quien asegura de que la Corte de Constitucionalidad en Guatemala es un árbitro pretoriano, aquel que quita y pone a presidentes, y creo que no hay mejor descripción de la tesis del doctor Beltranena que la que hoy se está viviendo, ¿verdad? O sea, sí está actuando como un árbitro pretoriano en el sentido de lo que hablaba el licenciado Novales. David, como todo juego de ajedrez, se protege al rey, pero para cuando se queda solo y lo acorralan se convierte en jaque mate, es lo que plantea David. Beatriz, de acuerdo con el IC, ¿por qué a ella lo hace a título personal si le otorgan amparo y al otro no? Bueno, al otro porque encima lo deslegitima el mismo presidente de la República que le dice que él no va a accionar en contra del proceso de antejuicio. Nos dice Arturo, ¿cómo algunos votaron a favor de antejuicio y otros no? ¿Acaso no es la misma ley? Bueno, ahí es criterio jurídico, eso es otro tema. Camilo Ernesto, saludamos al magíster que nos dice, magistrado, Otto Pérez Molina no responde, no responsable por acciones de terceros, aun cuando estos sean cercanos a él y acusados de corrupción, es lo que nos plantea el magíster Sandoval. Omar Rodas también nos dice, el orden constitucional se pone en peligro cuando la presidencia la ostenta una persona corrupta como Otto Pérez Molina o no, es su pregunta. Y René, la estrategia es tan conveniente para Otto Pérez, manda a su adelantado para que pruebe y si funciona, sale beneficiado. Y por último nos plantean, André, Fischer traidora, si institucionalidad estuviera en peligro, la ley no consideraría antejuicio ni renuncia. ¿Y para qué le preguntan al pueblo si nunca siempre es ignorado y marginado en este país? Solo mandan los altos funcionarios. Es lo que nos dicen con Resolución Social. Lo escucho, licenciado Ortiz. Sí, quiero volver, ¿no?, al tema central, ¿no? Porque sí preocupa mucho la resolución. La estuve leyendo y, por ejemplo, hay un voto disidente de Mauro Chacón, me parece. Sí. Que justamente apuntala a lo que yo estaba señalando en el bloque anterior, en la intervención anterior más bien, y es que en ningún momento la licenciada Fischer acredita cuál es el agravio que para ella implican los derechos fundamentales. Entonces vamos a hacer aquí una labor de razonamiento. Yo soy la Corte, veo este problema y lo que enseguida se me viene a la mente es decir, bueno, si el propio presidente es incapaz de defenderse por sus propios medios, ¿qué institucionalidad voy a resguardar yo si la cabeza de Estado es incapaz de defenderse directamente? Porque yo voy a decir una cosa acá y lo digo al aire. Yo, confieso, no he leído, no he tenido acceso a la resolución de la Corte Suprema de Justicia. A la de la CC de hoy sí la he visto, la he leído completa. Pero la de la Corte Suprema no he tenido acceso, no la he podido analizar con la debida, digamos, diligencia, pero me parece que sí hay un punto a favor de Otto Pérez Molina en cuanto a que, digamos, la Corte Suprema, y eso son palabras textuales del presidente, tiene razón cuando él dice, mira, la Corte no es un tramitador. La Corte no tiene que decir, sí, solicitud ante juicio, sí o no. Sí. La Corte, y además por ser un órgano jurisdiccional, aunque no está juzgando, aunque sí es un recurso medio político, Hugo, sí tiene la obligación, y eso también es jurisprudencia casi conteste de la CC, de verificar si los hechos no son espurios, si las acusaciones no son infundadas. Y me parece a mí que uno puede deducir con la celeridad con la que actuó la CSJ, que a lo mejor no hubo ese análisis. No tomó sesudamente ese análisis. Entonces sí hay un punto válido. Lo que no estamos discutiendo ahora mismo es por qué entonces el propio presidente no es quien lo plantea. Claro. Que si alguien tiene duda en casa de, bueno, mira, a lo mejor el presidente tiene razón, claro, yo creo que tiene un punto. No digo si tiene razón o no, porque no tengo las pruebas. Pero digo, con la celeridad con la que actúa la CSJ, a lo mejor sí hay un punto de derecho ahí que queda flojo y queda en el aire. Pero eso no justifica que la Corte de oficio venga. Le pongo un ejemplo. A ver, nos manda a referir un estimado tuitero que yo aseguro de que es un privilegio
y me dice que no, que es un beneficio prejudicial. En realidad es un privilegio. ¿Por qué? Porque no lo tienen todos los ciudadanos. O sea, Bueno. estamos privilegiando a aquella persona que ostenta un cargo. Ahora, digamos, O sea, con Sí. un sentido, por supuesto. Justificadamente, Sí, yo no, creo. con un pero es sentido, para- El porque- pero es antejuicio para tiene proteger- completo sí, sentido. pero es o sea, para proteger tiene el sentido, cargo. pero... Y tal vez ahí, cuando yo decía que era político, me refería estrictamente al proceso en el Congreso. Ah, Porque sí, al sí, final sí, los sí. diputados hacen una pesquisa y no están en capacidad tampoco de hacer una investigación ni de evaluarlo jurídicamente. O sea, los diputados que surjan por sorteo de la Hombre, tómbola Pero además, podrían no tener idea de lo que ahí, están ahí sí haciendo. hay una correlación bien interesante. O sea, a ver, un magistrado de Corte Suprema de Justicia sí tiene un análisis Exacto, jurídico sí, exacto. en el caso del Ahora- Pleno del Congreso de la República, el Pleno de Diputados, ahí no hay un Ahora, análisis jurídico. por per eso, se. pero entonces a los diputados hay que exigirles y responsabilizarles de que actúen políticamente. A los magistrados hay que exigirles que actúen jurídicamente. Claro. Y entonces ahí también hay un problema, porque ¿qué es lo que pasa? Hace algunos meses discutíamos acá cómo era y cuestionábamos que cómo era posible que había grabaciones de Woody Rivera en evidente tráfico de influencias tratando de influir a la magistrada Escobar para que votara a favor de Roxana Valdetti. Hubo grabaciones donde se evidenciaba que Milena Mazariegos nombraba a personas en el sistema de salud en Huehuetenango. O sea, esos dos casos fueron grabaciones, las escuchamos, las sabíamos, todos las interpretamos igual. Y sin embargo, en ese momento, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidieron que no era recomendable, no era necesario que esos dos diputados se sometieran a un antejuicio. Y ahora tenemos ya al presidente de la República y a la vicepresidenta de la República en su momento, cuyos antejuicios fueron tramitados con celeridad. Entonces, ahí hay un problema cuando los jueces están actuando políticamente. Y me parece que podemos hacer la misma aseveración, tanto de los jueces de la Corte Suprema de Justicia que tramitaron los antejuicios con esa celeridad y con esa brevedad, pero también podríamos argumentarlo de los jueces de la Corte de Constitucionalidad. O sea, aquí el problema es que estamos instrumentalizando la justicia para fines políticos y no le estamos dejando actuar según su cauce normal. Y eso es muy problemático porque entonces ahí sí estamos afectando a la institucionalidad del país. O sea, si la justicia queda politizada, entonces ¿de qué institucionalidad estamos hablando? Y se da el caso inverso. La política electoral partidaria Está pasando por los juzgados. Sí. O sea, allí es donde se va a resolver la elección. Perdón que sea así de claro, pero ahí se va a resolver. En el momento en el que no se puede inscribir a alguien, no se pueda no se otorguen finiquitos, ahí se va a resolver la elección. Vámonos a las redes, estamos esta noche con Resolución CC como nuestro hashtag. Nos plantea Álvaro del Cid. Si con esto reconoce legitimidad activa ciudadana para defender el orden constitucional, siempre bienvenida, es lo que nos dice Álvaro. No está en peligro la institucionalidad, si lo investigan no se violan los derechos constitucionales, está previsto en la ley. Juan nos dice, ante esto prefiero el suicidio a ver estos cínicos sin límites de asesinar sin compasión a Guatemala. Interdicto rima con Otto Pérez Molina, es lo que plantea. El señor Sandoval nos dice, no se puede romper lo que ya se rompió. No me satisface el argumento del magistrado, todo está de cabeza. Nos dice también Luis, quizás si Serrano hubiera logrado su cometido tendríamos una CC y un Congreso respetable y no tanta corrupción. Seguramente no. Yo de verdad no coincido en lo absoluto con el señor Saldaña, con todo respeto, lo que hubo en tiempo de Jorge Antonio Serrano Orlías fue un rompimiento al orden constitucional. Eso no se nos tiene que olvidar nunca. Rompió la institucionalidad de este país y aquí nadie ha hablado de romper la institucionalidad. Debido proceso. Respeto absoluto a la Constitución Política de la República, a las leyes ordinarias. De eso estamos hablando. Alberto nos dice, Vox Populi dice que favorecieron a Otto Pérez Molina, que la CC está sesgada para defender al mandatario, es lo que dice Alberto. Ismael, pues a cualquiera de los dos, incluso a los futuros presidentes, porque son los menos vistos. El activista ambientalista Yuri Giovanni Melini, es obvio que la resolución hecha a dedo da respiro a Otto Pérez. Joshua, disculpen la pregunta, ¿me pueden decir dónde está Valdetti? En su casa, según lo último que se supo, en su casa de los eucaliptos. Jonathan Gardón, es imperativo que la CICIG presente las pruebas ya. Arturo nos dice, no comparto la postura de Barreto porque la protección y amparo del pueblo vale más que la de una persona. El licenciado Reyes,
con respeto que me merece el magistrado Molina Barreto, su razonamiento no está apegado a derecho. Juan, ¿habrá algún juez, magistrado, diputado realmente honesto que defienda a capa y espada la constitucionalidad de Guatemala? Sí, yo le diría que sí, hay varios. Lo que pasa es que es complejo, la lucha es difícil. René nos dice, ¿cree que la CC actuó por cuenta propia a favor del mandatario? Otto Pérez Molina probó suerte dilatando las cosas, es lo que dice René. ¿Lo escucho, Lick? Bueno, visto desde afuera, lo que parece estar ocurriendo en Guatemala es que hay una pugna entre el sostenimiento del orden tal y como lo conocemos, ¿sí? Y una transformación del Estado que podría tomar muchísimas direcciones y que de hecho es incierta. ¿A qué me refiero con esto? Cuando renuncia Roxana Valdetti, la presión social se mueve hacia el presidente de la República. Y entonces empieza la gente a exigir la renuncia del presidente, empiezan a haber cuestionamientos sobre la idoneidad del presidente para seguir en el cargo, y entonces toda la presión, la demanda de ingobernabilidad empieza a centrarse en la figura del presidente. ¿Qué es lo que pasa? Otto Pérez Molina es a partir de ahora entonces el fusible que separa al sistema político de la ciudadanía, de la carga ciudadana que viene enfrente. Y entonces incluso se rumoró hace algunas semanas sobre la posibilidad de que el presidente estuviera dispuesto a presentar su renuncia al cargo y que un grupo de diputados hubiera rechazado esa posibilidad de que el presidente renunciara al cargo. Un rumor, digamos, hasta ahí lo dejo porque obviamente no estaba yo en esa reunión. Pero ¿a qué viene esto? Me parece que en el Congreso de la República, en la Corte de Constitucionalidad y seguramente entre algunos otros actores conservadores, no necesariamente institucionales, hay un temor de qué es lo que pasa cuando se pone en riesgo la figura presidencial y se percibe que cuando se quita ese fusible que es el presidente, entonces la presión social se puede desbordar, puede llegar al Congreso de la República, puede exigirse depuración o pueden incluso exigirse reformas que pueden ser positivas o que pueden también ser arriesgadas y negativas. Y entonces pareciera ser que lo que hay acá es una especie de consenso entre algunos actores. Podríamos hablar del partido líder, por ejemplo, podríamos hablar de la Corte de Constitucionalidad, algunos argumentarían también que el sector privado organizado, en proteger al presidente para que la cosa no pase a más. Y por el otro lado hay otra serie de actores, como podríamos decir, la CICIG. Algunos lingüistas le llaman el status quo. El establishment, digamos. El sí. establishment. Sí. Por el otro lado está la CICIG, está, digamos, organizaciones sociales, los manifestantes en la calle y otras personas que quieren, no necesariamente una ruptura, pero sí quieren una transformación y que tal vez no están necesariamente conscientes de que se puede hacer sin que el presidente salga del cargo. Entonces, me parece que lo que está ocurriendo ahorita es que Otto Pérez Molina se volvió como la carne, digamos, de este sándwich de presiones sociales, unas que buscan un cambio y otras que buscan una restauración o un sostenimiento del orden establecido, y que lamentablemente las decisiones van a pasar necesariamente por instancias judiciales. Yo esperaría que una medida como esta lo que haga es aumente el descontento, aumente la presión social, y que efectivamente la gente salga, por ejemplo, mañana a la calle a manifestar, que la gente y que los grupos que buscan reformas un poco más profundas también vayan a empezar a radicalizar sus posturas. Lo que se está haciendo en este momento al intentar proteger a toda costa al presidente pareciera ser algo contraproducente. Yo le digo una cosa, en mi particular visión, y ya lo he expresado en este espacio varias veces, el presidente en esa función de fusible que plantea el licenciado Novales está frenando tres cosas. La primera, la campaña electoral. O sea, no hay ningún tipo de atención en la campaña, no hay quien se tome el tiempo para poder plantear propuestas, porque aquel que levante la cabeza va a ser... Hasta hay poca propaganda porque los financistas no están dispuestos a... Claro, pagar. o sea, sí. Esa es mi primera. La segunda, creo que está sirviendo de un resguardo para que no hayan cambios de nada. O sea, correcto. Porque como la crítica, los tiempos, los espacios televisivos, los espacios radiales, las hojas de prensa, están centradas en el proceso de saber si se tiene que quedar, si la resolución, que el amparo, y que no es culpa nuestra, es que simple y sencillamente es lo que la gente está urgente, platicando, sí. Y es esa visión de lo urgente y lo importante. Creo que allí se está frenando la gran oportunidad que la manifestación ciudadana tiene de efectivamente hacer cambios profundos
en materia legal conforme al sistema político guatemalteco. Por hablar del presidente, no estamos hablando de la ley electoral o de la Constitución. O de la Así ley es. de servicio civil, o de cambios en la ley de contrataciones del Estado, que son realmente vitales para que haya un proceso y que no sea, como bien ha explicado en varias ocasiones el licenciado Ortiz, una situación de instituciones y no de personas, ¿sí? Y la tercera, creo que también está paralizando la posibilidad de que haya un acuerdo nacional grande, porque el único acuerdo es que él se vaya y no nos estamos centrando en tener una exposición de ideas mucho más concreta. Vámonos, esta noche estamos con Resolución CC como nuestro hashtag de la noche. Edic, en términos legales, ¿qué quiere decir amparo provisional? Yo quiero que concluya el periodo presidencial y luego elecciones. Le contesto rapidito. Sí. Amparo provisional simplemente significa que porque la Corte estima que si no suspende el acto impugnado, que en este caso es el trámite del antejuicio, considera que si no lo suspende hay efectos irreversibles, por lo cual antes de que la Corte resuelva en definitiva, dice, se suspende el acto, la Corte va a conocer y al final va a dictar si el amparo es declarado con lugar o no. O sea que esto no significa que se va a suspender para siempre el antejuicio, sino que se va a suspender hasta que la Corte decida, en palabras simples, ¿no? Sí, cuando la Corte decide. O sea, ¿Quién sabe cuándo? para decirlo en palabras más llanas, cuando la Corte quiera. O sea, cuando la Corte quiera, efectivamente. Porque ni siquiera tiene un plazo. No tiene plazo fatal, sí. Nos dice, sin ninguna duda son serviles a Otto Pérez, bailan al son de billetes que les toquen. Marcos, siento que hacen las mismas preguntas de diferente forma eso siento, y no es así, todo lleva un debido proceso, es lo que plantea Marcos. Yo estoy totalmente de acuerdo, debido proceso, de eso no hay ninguna duda. Se ven bien contentos este par, nos muestra esta fotografía que según la declaración de la licenciada Karen Marie Fischer Pivaral, fue tomada el día de la toma de posesión de Otto Fernando Pérez Molina. Según ella, según declaraciones que dio a este espacio televisivo, no lo ha vuelto a ver desde ese día, 14 de enero del 2012, no sé, ese es otro tema. Sí, ese es otro tema. Richard nos dice, con esto nos damos cuenta que el pueblo les vale y que las manifestaciones las ven como una reunión de grupitos. Luis Armando, pues al cargo creo yo ya sabemos bien que la destitución de uno no soluciona el futuro de todos. Eduardo, la CC es tan política como la forma en la que la eligen. Hay que cambiar el sistema judicial, solo tener Corte Suprema, es lo que nos dice Eduardo. ¿Quién dijo eso? Bueno, ahí Eduardo, lo que pasa es que ahí habría que haber una modificación a la misma Constitución Política de la República. A los constituyentes dejaron este resguardo que es la CC. Yo no soy abogado, pero me parece, me corregirá el licenciado Ortiz, hace las veces de una instancia como de casación, ¿no? O sea, ya una instancia fatal, nada puede ser apelado después de la CC. Todo aquel que no pelea por un derecho es porque no lo merece. Otto Pérez perdió su derecho, es lo que dice el licenciado Reyes. J. Fuentes, o sea, todo mortal que quiera participar en política debe ser abogado notario. Si no, ¿quién entiende esta jerga? Creo que nos estamos confundiendo, no es de esa manera. Fischer e Hichos, vendepatrias. Vamos a cerrar el tema, son las 43 y es tardísimo. Lic Ortiz, Sí, perdón. me quiero agarrar del comentario de Eduardo, y nunca lo había sostenido en este programa, pero sí, yo soy enemigo de la idea de una Corte Constitucional. ¿Por qué? Esto no es el espacio para hacer una disertación académica, pero es una idea básicamente de la jurisprudencia analítica que lo que ha hecho es convertir en un sistema de ley formal como el que tenemos nosotros. A mí me bastaría con una Corte Suprema de Justicia y con un sistema desconcentrado de control constitucional como es el de Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos no hay CC y ustedes no ven a la Corte Suprema recibiendo cualquier chorrada. De hecho, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos tiene el siguiente criterio para conocer los casos. Ellos toman los 5.000, 8.000 casos que llegan a su disposición y dicen cuáles son los casos más inusuales, cuáles son los casos más extraños, más nuevos, más novedosos. ¿Para qué? Para generar jurisprudencia nueva. Entonces todo lo demás lo rechazan y los pequeños jueces van controlando la Constitución. Cuando tenemos un solo ente que decide qué tramitar y qué no tramitar, señores, lo tienen a sus ojos. Lic. Bueno, yo he sostenido, y creo que sí habíamos conversado esto, yo sí he sostenido que la Corte de Constitucionalidad tiene efectivamente una función política en el país y sirve
al final por la manera en que se designan los magistrados constitucionales, es una especie de árbitro, como lo describe el doctor Beltranena, para, digamos, resolver las eventuales disputas entre poderes del Estado. Y en el momento de las transiciones a la democracia en América Latina en los 80s y 90s, había una gran preocupación sobre la manera en que las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo podían poner en riesgo esas democracias nacientes. Y yo creo que la Corte de Constitucionalidad, mal que bien, sí ha cumplido esa función. El problema es cuando la Corte de Constitucionalidad llega a opinar sobre casi cualquier cosa. Por ejemplo, la vez que tuvimos esta discusión, hablábamos sobre cómo Molina Barreto precisamente había dicho que como el impuesto a la telefonía afectaba a la población, entonces ellos dieron el amparo provisional. El del cemento no. Es que ahí había una cosa interesante, porque el de la telefonía sí, el del cemento no, y el de las mineras no. Entonces solo el de la telefonía. Entonces ahí hay un problema, creo yo, porque entonces la Corte de Constitucionalidad, o sea, los magistrados de la CC no tendrían por qué representar a los poderes del Estado, ni tampoco tendrían por qué oponerse a ellos. Sí creo que tiene que haber alguna restricción sobre su actuar, pero valoro el trabajo que puede hacer una corte como la Corte de Constitucionalidad en una democracia todavía tan inestable como la guatemalteca. Yo le tengo alguna acotación al licenciado Ortiz. En los Estados Unidos, la Suprema, los puestos son vitalicios, y además usted tiene un conocimiento muy claro jurídicamente de cómo va a resolver X o Y magistrado. O sea, X o Y miembro de la Suprema, conservador, de acuerdo. Progresista, o sea, y lo tiene muy claro, y además hay un balance muy... Totalmente de acuerdo. Lo único que decía yo, o sea, porque yo también he defendido la misma idea del puesto vitalicio, por ejemplo, lo único que quería aclarar en este caso es que la Corte no tiene digamos, la competencia, como en el caso nuestro, de conocer en última instancia todo. Eso es lo único. De acuerdo. Vamos a la pausa, estamos a las 10 p.m. con Resolución CC, somos Trending Topic esta noche. Este segmento fue cortesía de Curbodegua, los techos curvos de Guatemala. Vámonos a cerrar el tema con Resolución CC. Tenemos muchos mensajes en cola y por supuesto que leemos lo que usted opina. Es cierto, pero está evidenciada la influencia de Otto Pérez Molina. Sin palabras, no quiero una denuncia en mi contra por violencia contra la mujer, dice. Dicen, seguramente hubo algo en las redes para seguir todo el tema. No, para nada. No, eso no suma en lo absoluto. ¿Te has dado cuenta qué tipo de corrupto está manchando tu nombre? Es lo que nos plantea mi Guatemala. Oscar nos dice, puede que así sea, pero para mí queda más duda sobre el por qué darle importancia a esto. Bueno, es importante, Oscar, es importante. Estamos hablando de la figura presidencial. El doctor Hernández, para Barreto y Fischer, la presidencia es una persona y no una institución. Julio, según la Constitución de la República, es de aplicación general y no crea excepciones. Nos dicen también, hay que preguntar a Karen Fischer en qué afecta al país si se investiga al presidente. Al contrario, lo fortalece. Nos dicen también, lo que están promoviendo es que las manifestaciones dejen de ser pacíficas. Eso no debe de pasar. No debe de pasar bajo ningún criterio. Las manifestaciones deben de seguir siendo pacíficas y su legitimidad pende de lo pacífico que son. ¿Por qué han sido un ejemplo y por qué no hay ningún político que pueda hablar mal de las manifestaciones? Porque no se ha roto nunca el orden, no se ha quebrado un cristal, no se ha pintado, no se ha dañado la propiedad pública o privada, no se ha interrumpido la locomoción, se han respetado los derechos de todos. No debe de pasar nunca. Los radicales que intenten sobrepasar esa línea están afectando a las personas que efectivamente tienen un planteamiento legítimo. Yo de verdad sí hago un llamado a que la paz se conserve en las manifestaciones, que esa cordialidad que se tiene sea siempre el fundamento. Fabiola, debemos enfocarnos en la reforma de la ley electoral, de acuerdo. Los beneficiados son los diputados del líder IPP. Norma, francamente creo que están haciendo todo como desean y que el poblador engañado para votar mal. Samayoa, llamaron a los corruptos y la CC levantó la mano. Y Melvin, Otto Pérez es un canal de concentración para las protestas. Mario, detonaron una bomba, la CC vendió el arma al diablo. Y Camilo nos plantea,
Es el sistema defendiéndose, tratando de mantener sus privilegios. Ahora más que nunca es lo que nos dice Camilo. Para cerrarlo, Lico Ortiz. Dos ideas sencillas. Una, no se nos olvide que lo más importante, más que la renuncia ya, que me parece muy loable que lo sigan sosteniendo, son las reformas de fondo. No va a cambiar nada si renuncia Otto Pérez y no cambia nada. Va a cambiar algo si renuncia o no Otto Pérez Molina, cambiamos la ley electoral o el sistema de justicia o algo más. Y dos, la segunda idea, no es ni a la CC, ni al Congreso, ni a la Corte Suprema la que le debemos exigir la investigación del presidente. Ojo, plantéese cada ciudadano que quiere o que está en contra de la resolución de hoy, ¿cuáles son los delitos concretos por los cuales se le imputan al presidente? Yo he hecho esa pregunta y nadie me la puede responder, porque probablemente nadie lo sepa, quizás por el clamor popular que existe. Así que si queremos pedirle a alguien en las protestas, pidámosle al MP y a la CICIG que investiguen al presidente y que sea el MP y la CICIG quien meta una querella penal y luego se le pida la antejuicio. Que la investigación sea profunda, que sea clara, debido proceso, orden constitucional. Digno Vales. Bueno, yo he sido crítico en este espacio sobre la supuesta salida que sería la renuncia del presidente para la crisis. O sea, yo sí creo que la renuncia del presidente, una eventual renuncia del presidente podría de verdad profundizar la crisis o incluso no resolverla. O sea, por lo menos no la resolvería. Y coincido con Edgar, ya tenemos que empezar a quitarnos el fetiche del presidente. O sea, el presidente no lo es todo. Aquí lo que tenemos que hacer es buscar esas reformas que son necesarias para que esto no pase. Ahora, yo les diría a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y a los mismos diputados también que el problema en el que se están metiendo ahorita es que si continúan tomando medidas así de impopulares, el movimiento reformista ya no va a ir únicamente por reformas a la ley electoral, sino que va a ir por reformas para limitar el poder de la Corte de Constitucionalidad, para limitar el poder del Congreso de la República. Y entonces ahí ustedes mismos están cavando su propia tumba y están poniendo en riesgo las valiosas conquistas que suponen algunas de las acciones que hoy por hoy pueden hacer. Por ejemplo, yo soy favorable a una Corte de Constitucionalidad fuerte, limitada pero fuerte, y me daría mucha pena ver que por resoluciones aparentemente irresponsables como esta, la próxima demanda ya no sea solo depuremos el Congreso, sino que renuncien los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. Corte de Constitucionalidad, por medio del magistrado Roberto Molina Barreto, asegura que la resolución de dejar frenado es en resguardo de la institucionalidad. La abogada Karen Fisher ha interpuesto un proceso de antejuicio en contra del candidato a la presidencia Manuel Valdizón. Debe contarle que un juez fijó una fianza de $1 millón para Dylan Roof, el presunto autor de la muerte de 9 personas en un crimen de odio. Y las partes en conflicto no lograron acordar un alto al fuego temporal, esto en el caso de Arabia Saudita y los rebeldes hutis. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Ortiz, Novales, Sandoval, que tenga usted una noche muy hermosa.